Buenos días con todos. Quien les habla es la médico residente de primer año, Ángel Escudero. El día de hoy me toca exponer acerca de un caso clínico dentro del curso de catarata, bajo la asesoría de la doctora Claudia García Barras. Para poder comenzar este caso, voy a comenzar leyendo la anamnesis. Este es un caso de un paciente varón de 29 años, con un tiempo de enfermedad de un año, que refería que tuvo un trauma con un alambre en el ojito izquierdo y posterior al trauma tuvo una disminución de la agudeza visual. El paciente en realidad no da mayores detalles de cómo fue el trauma, sin embargo refiere que a partir de eso ya no tuvo ningún otro tipo de patología más que la disminución de la agudeza visual y niega otro tipo de antecedentes. Dentro del examen clínico, en el ojito derecho la agudeza visual está en 20/20, en el ojo izquierdo 20/200, pero que llegaba a corregir a 20/40. La presión intraocular se encontraba conservada. La cámara anterior del ojo derecho se encontraba formada, la córnea se encontraba transparente, el iris íntegro, la pupila reactiva. Ahora, ¿qué fue lo que se encontró en el ojo izquierdo? Lo que vemos en esta imagen. Entonces, para esto voy a pedir la participación de alguno de mis compañeros para que me pueda describir qué es lo que encuentro. Mm, Ahora anterior. Directamente es un cuerpo extraño. Voy a ponerlo aquí. Esto clínica del ojo izquierdo. Lo que resalta en la foto es el listo de la pupila, de la medición de salida. La toma anterior se ve un poco plana, me parece, y el resto de las estructuras pero sí, evidentemente es una foto donde se encuentra, como lo mencionaron ya, eh, una lesión en el iris y se observa la de la pupila, el compromiso de una opacidad del cristalino. Básicamente eso es lo más resaltable. Sí, además también observamos, bueno, nos faltaría un mejor corte, no para decir que la cámara estaba formada, pero bueno, sí se encontraba formada. También vemos que acá, aparentemente por acá ha sido el ingreso del alambre, ¿no? Y se ve también la presencia de un leucoma, y tanto ahora 7 como ahora 1, la presencia de sinequias posteriores. Eso es lo que se puede determinar en esta foto. Entonces, después de haber visto la microscopía, ¿cuál sería el siguiente paso a realizar con este paciente? ya tenemos antecedentes también que pueden orientar mejor puede pedir Sí, tendríamos que pedir exámenes, pero antes igual sería importante. solamente manejo los objetivos, no he visto qué otro compromiso hay. Sería bueno también dilatar para ver el compromiso en el fondo de la oficina, por lo posterior. Esa es bueno, eso es una foto obtenida justamente antes de que el paciente entre a sala de operaciones. También la participación de otro compañero para que nos diga qué es lo que encuentra en la imagen. Buenos días, observa, bueno, se observan cimientos posteriores y un tracto cicatricial que se ha formado en cápsula anterior.
¿no? Y más o menos que se extiende de hora 7 a hora 1, y pues es que se condiciona la dilatación de la pupila, sino una dilatación irregular. Y se puede ver más o menos que todo ese tracto sí es más o menos posible trayecto por el cual haya entrado los ojos de la membrana, más o menos desde las 7, donde está eh, la- el trauma en el iris, hasta las 12, ¿no? Tampoco veo, la verdad es que no se ve como que hubiera mucha capacidad de salino, porque es muy rojo. No está como entendido, pero hay una característica de esa capacidad, y esa capacidad es como el salino, tenía que alterar algo en la cápsula, me llama algo la atención. Y diría que son todo, pero igual la aplicación. Ven ahí, se puede ver como una banda blanquecina. Pues como mencionas, probablemente la cápsula se ve como una banda blanquecina, eso probablemente se debe a un proceso de fibrosis en la cápsula anterior. Si se dan cuenta, hay pliegues, como que acompañan en la cápsula. Entonces hay que tener mucho cuidado con los zonas. Estamos viendo que hay un compromiso con la cámara de la cápsula anterior. No se pueden ver detalles, no podemos dilatar, no dilatar más como para ver si la cápsula. Entonces, ¿qué se diría? Bueno, como dato importante, bueno, el paciente dilataba 6,2, y también la importancia de la dilatación, ¿no? Aparte de ver las características que ya mencionaron, es poder saber si había, por ejemplo, o si se veía algún proceso de diálisis anular o lesiones anulares, ¿no? Em, También ver también la presencia si había vitro en cámara anterior, que en este caso no se encontraba. Se realizó un fondo de ojo donde en ambos ojos se encontraba que la retina estaba aplicada, que no había la presencia de desgarros, que la mácula se encontraba bien. Se interconsultó igual la retina, que no encontraba ninguna contraindicación para ningún tipo de cirugía de catarata. Entonces, ¿cuáles serían los diagnósticos? Bueno, como primer diagnóstico sería catarata traumática. Ujú. eh, ¿Y algo que descartarías? Bueno, de todas maneras, podría descartar la presencia de un cuerpo extraño. Eh, Entonces, bueno, como diagnósticos, el primero, bueno, es una catarata traumática del ojito izquierdo, a descartar una ruptura de cápsula posterior, que en realidad no lo sabemos todavía, y lo segundo es el glaucoma. Ahora, en el plan de trabajo, ¿qué exámenes solicitaríamos y por qué? Creo que no mueve la actividad de la. Bueno, se pediría una ecografía para ver el seno con comenzar por la postura y toda la biología en microscopía y los prequirúrgicos para la cirugía de catarata. Entonces, sí, se solicitó lo que es la ecografía para ver el compromiso de pueblo posterior.
El tema de la VM, para poder descartar si había alguna lesión a nivel de la cápsula posterior, la biometría para poder calcular el lente, la microscopía, porque al saber que hubo un trauma y dejó un leucoma, podríamos ver algún cambio a nivel de la densidad celular, y la topografía justamente para también ver si el leucoma causó, ¿no?, algún tipo de irregularidad. Entonces, en la ecografía, bueno, se vio que en el pito izquierdo había una adherencia vítrea nasal superior a 10 horas, con leve tracción, pero la retina igual se encontraba aplicada. En la microscopía, bueno, encontramos que la densidad celular se encontraba dentro del rango normal, al igual que el pleomorfismo y la paquimetría. En esta imagen de la VM, bueno, referían que la cámara anterior, en su parte central, medía 3,04 milímetros. Se confirmaron que en el iris habían las sinequias posteriores, los ángulos se encontraban abiertos, el cuerpo ciliar se encontraba dentro de la anatomía conservada, eh, el cristalino, bueno, cataratoso, el diámetro antropoideo en 3,76 milímetros, y acá confirmaba, ¿no?, que había una irregularidad a nivel de la cápsula anterior, y no había ningún tipo de daño a nivel de la cápsula posterior. Y justamente en esa imagen podemos ver acá donde se encuentra esta irregularidad. Y acá también hay un video de la VM. Vemos acá que hay este daño a nivel de la cápsula anterior. Mm. ¿Alguno que pueda decirme algo de la biometría? Que tiene un estigmatismo mayor en el ojo izquierdo que en el ojo derecho. La amplitud de la longitud axial está dentro del valor normal. em, y el diámetro de la cámara anterior también se ve dentro del normal, muy parecido a la mujer. Sí, exacto. Es básicamente eso, y en este caso, bueno, se decidió el uso de lente Tecnisa en más 23 dioptrías. Luego también, En este paciente, Vanessa ha mencionado un punto importante, ¿no? Ella ve que, por ejemplo, el astigmatismo es mayor en el ojo izquierdo o en el ojo derecho. Perdón, en el ojo izquierdo que en el ojo derecho. Entonces, sí, cabría la posibilidad de que sea por el trauma, por así. En este caso, le pedimos por así. Entonces, digamos que no siempre está bien determinado ese concepto. Entonces, ustedes le hubieran pedido una topografía, no le hubieran pedido una topografía, creo que cambiaría en algo el manejo. David, Bueno, en estos casos sí habría que asegurar que la topografía, sobre todo para ver la musculatura tanto de la musculatura posterior, determinar tal vez el otro ojo, este que tiene trauma, presenta un patrón similar en la cara de la forma en que se Y me parece una topografía normal. No veo eso. Bueno, describimos lo que es la curvatura axial, en la relación frontal y posterior, y lo que es el espesor corneal, ¿no? En el espesor corneal lo encuentro dentro de los parámetros normales. La relación, mm, mm,
y después con la regla o con la regla, ¿no? Eh, es un tapismo con la regla, ¿no? Eh, bueno, sí, yo concuerdo también, pero me parece un estigmatismo con la regla, ¿no? Debido a que pues saben que 40 más o menos 30 grados la de cultura más por la persona, ¿no? Y cultura. Lo otro que me parece es que el estigmatismo pues, es muy similar comparado con la endometría, ¿no? El otro era 1.7 en la endometría y acá es 1.5. Hay una diferencia un poco más significativa. Lo otro, pues, ¿no? Que me parece que en el mapa también de curvaturas y tal, me parece que es también regular, eh, mm, asimétrico un poco, y bueno, eso con respecto a la curvatura, al primer mapa. Como ya hemos hablado con otras clases del mapa, si volvemos al astigmatismo, describimos el astigmatismo es con la regla o con la regla, describimos la regularidad y la simetría. Estos son datos que tenemos que tener en cuenta cuando vemos un astigmatismo. Y lo otro también es importante, en este caso, que coincide con datos biométricos. Con esta topografía, en el paciente Rafael, ¿te podría explicar por qué? Porque Eh, es con la regla, yo soy una limpia de 1.5, entonces no consideraría que fue un instituto. Aparte, bueno, y claramente es una catarata complicada, es no está en puntos, es otra función, y puede centrarse después. solamente viene una topografía. Paciente que se puede presentar en el todo. Que tiene más lo que hablamos. Es regular, simétrico. Aparentemente no había mucha alteración por el leucoma, que es bastante periférico en la circulación. Pero hay que tener en cuenta cómo vimos la fotoclínica y el compromiso extenso de la cápsula anterior. Entonces, para tener un lente, para colocar un lente tórico, que este lente tórico se mantenga en posición, no se rote y esté estable, necesitamos también que la lente anterior sea bastante estable, que haya la posibilidad de que ingrese y se mantenga en su sitio. Entonces, es un poco difícil, no estamos seguros de que se va a poder mantener, no estamos seguros todavía si hay o no hay RCP, aparentemente de acuerdo a los exámenes no hay. De todas maneras, por el compromiso que puede haber, como vimos, el cuerpo extraño ha ingresado casi a lo largo de toda la longitud del cristalino, no sabemos si está en esta periferia, entonces durante la cirugía podría haber la posibilidad de que se corra la rexis o de que no tengamos una rexis anterior estable. Entonces, en este caso, se decidió ingresar con un lente motor, pero siempre va el ejercicio de pensar todo eso. Ya, entonces, en este caso, ¿cuál sería el plan quirúrgico? Bueno, entonces, cirugía de catarata, ¿no? Evaluar en el momento quirúrgico para ver si la simetría se podría liberar con el disco, y en todo caso, no me parecería que sería necesario utilizar detractores de iris, porque no es, no es, mm, las simetrías no hacen de que la dilatación no sea tan pobre. Así que
entrar a la cirugía, y tratar de liberar con viscoelástico, y si no se puede con uno, puede ser la otra posibilidad, de tratar de liberar las sinequias y también tener a la mano es- microtijeras de retina para al momento de hacer la capsulorhexia de repente se corre y que sea simétrico y tener a la mano cochevitrectomía en el caso hay una DCP. Bueno, ese sería con respecto al plan quirúrgico el principal, porque el primer riesgo es que se nos corra la rexis al momento de la cirugía. Sí, el plan quirúrgico bueno, es una hoja como es lío, pero siempre teniendo las consideraciones previas. Por ejemplo, en el caso de una pobre dilatación, tendremos que tener a la mano ya algunos retractores de iris, en presencia de simiquias posteriores, microtijeras y una espátula de iris. Y en caso de una RCP, bueno, un lío de 3 piezas y a la mano lo que es el vitrector. Bueno, esa es la cirugía, el video de la cirugía, que es cortesía del doctor Ruiz. Ya, entonces, ya entramos al video, a la cirugía. El primer paso siempre va a ser la atención de la cápsula azul. Recuerden que este paciente tiene un buen reflejo rojo, pero de todas maneras no sabemos cómo está la integridad de la cápsula en su totalidad. Entonces siempre es mejor prevenirlo. El primer paso, como lo mencionó Daniel, es intentar liberar las sinergias. A ver, podemos intentar soltar las sinergias. Mira, vale, ¿qué pasa ahí cuando intenta hacer la liberación de las sinergias? Han visto que se arruga bastante la cápsula. Entonces no es recomendable intentar mucho. O sea, no hay que presionarnos. Se intenta suavemente liberar las sinergias. En este caso nos damos cuenta que están eh, muy adheridas porque toda la cápsula se nos deforma. Los arrugas también, entonces intentamos solamente hasta donde se pueda. Y el siguiente paso, como mencionó, cuando no logramos hacerlo, lo mejor es hacer unas pequeñas cortar, liberar un poco las sinergias de manera segura. Cuando hacen esto, hacen con las microtijeras y se pegan ligeramente al hilo, ¿no? Para intentar no lesionar mucho la cápsula. Intentamos liberar con disco elástico para ver hasta dónde sale la liberación. Y en este caso, hay patrones. En este caso, ya tenemos un compromiso de la cápsula anterior en esta zona. Entonces, no vamos a intentar realizar una rexis desde el centro. Ya tenemos acá una zona donde podríamos iniciar, es decir, que se decide con la microtijera, iniciar la rexis en la periferia y ver. Siempre cuando encuentren una zona de fibrosis, hay que tener en cuenta que la rexis no va a soltarse tan fácil como normalmente lo hace. En el caso de que tengan una fibrosis muy central, eh, no se extienda tanto a la periferia como en este caso, podríamos intentar realizar la rexis bordeando esa zona y manteniéndonos en la cápsula sana. Pero en el caso de que no lo logremos, siempre es bueno ayudarnos con una microtijera, como se realiza en este caso. Normalmente se está realizando la rexis y llegamos al punto donde hay fibrosis en las cadenas. Entonces, vamos a ver. Consideramos en una praxis igual en intentar hacer una delaminación, ¿no? O si hay una intersección muy suave, pero aparentemente no hay compromiso en la cápsula posterior, pero de todas maneras, lo más seguro es intentar una delaminar. Y en este caso, recordemos que es un paciente bastante joven, no hay esclerosis nuclear, entonces se puede simplemente hacer una aspiración sin necesidad de usar el. Y hacemos con la aspiración del líquido. Y una vez que tenemos el líquido, empezamos a aspirar la corteza. En este caso es importante recordar
recordar que tenemos estas dos zonas superior e inferior donde hay un posible compromiso, ¿no? Normalmente en estas zonas, cuando ya está fibrosado, no es que la red sí se corra mucho, porque es donde ya está como que más dura, ¿no? Es difícil que se corra, entonces ve que nos podemos cortarla con el tijera. Pero de todas maneras, no sabemos que en esta zona hay un compromiso puntual de la cápsula posterior por el forma penetrante, y lo ideal es dejar estas zonas donde pensamos que puede haber compromiso para el último. En algunos casos, si el riesgo de ruptura es muy alto, si tenemos mucha duda o si vemos signos que nos hagan pensar que puede haber compromiso en el cápsula posterior, podría ser incluso necesario primero colocar el lente y luego aspirar ese resto. O en este caso, pues viendo que intentó una aspiración muy delicada, muy suave y se logró aspirar simplemente. Pero siempre hay que dejar al último ese cuidado. Sí. Entonces, en este caso, la red sigue estable, no hay compromiso en la cápsula posterior, permite la colocación del implante lío de una sola pieza. Exacto. Ya. Ahora vamos a ver lo que es el posoperatorio. En el primer día posoperatorio, el paciente de 20-200 llegó con una agudeza visual de 20-80. Al tercer día posoperatorio mejoró a 20-40 y eso fue su última agudeza visual después de un mes, que fue hace unas semanas que lo vimos en el consultorio de córnea. Bueno, esas son las imágenes del paciente a un mes del posoperatorio, donde se ve, bueno, que el niño se encuentra en saco, que no hay opacidad de cápsula, que la córnea aparentemente se encuentra también bastante bien. Y la última refracción, bueno, en el ojito izquierdo el paciente quedó con una esfera de más 0,75, con un estigmatismo de menos 2,50, a un eje de 0 grados y llegaba a corregir a 20/20. Ahora voy a hacer un- una pequeña exposición acerca de lo que es la catarata traumática, pero sobre todo enfocado en lo que son traumas penetrantes. Entonces, en realidad el trauma es una de las principales causas, ¿no?, de ceguera en todo el mundo. Las lesiones más comunes relacionadas al trauma justamente es la catarata traumática, está básicamente en un 65%. La edad media de presentación de las cataratas traumáticas es 28 años y justamente nuestro paciente fue 29 años. Y es 4 veces más frecuente en varones más que en mujeres. Las complicaciones post-trauma penetrante, las dos primeras es la catarata traumática entre un 44-47%, la cicatriz corneal entre un 50-59%, y justamente fue esas dos características que también tenía el paciente del caso. Otra complicación en un 29% es el desprendimiento de retina y también, bueno, la endoftalmitis entre un 2-7%. Dentro de la fisiopatología, bueno, lo que son las lesiones penetrantes básicamente comprometen el tema de la cápsula y eso va a generar una opacificación justamente en el lugar de la lesión, que fue lo que vimos en ese paciente, ¿no? Que la opacificación la tenía aparentemente justamente donde había ingresado, en ese caso el cable, bueno, la lámpara. Los traumatismos de la cápsula lo que genera es, altera la homeostasis normal, ¿no?, de las fibras del cristalino, y esto lo que hace es afectar la nutrición, el sistema de transporte de cationes, las actividades enzimáticas y metabólicas intracelulares. Y esto va a provocar de que se pierda esta transparencia del cristalino y al final llegar a generar lo que es la catarata. Entonces, ¿qué cosas importantes deberíamos de evaluar? Lo primero es el mecanismo del trauma, ¿no? Si fue un trauma contuso o si fue un trauma penetrante, perforante. Lo segundo es las comorbilidades del paciente, ¿no? Por ejemplo, un paciente con síndrome de Marfan que previamente ya puede venir, ¿no?, con una subluxación de cristalino. Los síntomas a evaluar, la disminución de la agudeza visual que se puede deber a la catarata traumática, pero también que se puede encontrar asociado a un desprendimiento de retina, un hemovitrio, la diplopia no asociado a parálisis nerviosa y el dolor ocular que lo más frecuente es que se asocie a un incremento de la presión intraocular
en algunos casos secundario a un ifema, o también que por la ruptura de la cápsula anterior se liberen unos materiales cristalizados hacia la cámara anterior y eso genere lo que es el incremento de la presión intraocular. En el examen físico, evaluar bastante lo que es el DEPAR, los movimientos extraoculares y también centrarnos en el cristalino, ¿no? Evaluar la integridad capsular, la estabilidad sonular y la luxación del cristalino. Por ende, acá es importante también dentro de los exámenes auxiliares, como mencionamos, la VM para descartarnos, ¿no? Si hay algún tipo de compromiso a nivel de la cápsula posterior. Ahora, existen ciertos desafíos, pero también controversias respecto al manejo quirúrgico de una catarata traumática en una lesión penetrante. El primero de ellos es que si es que se debería de hacer en una misma cirugía la reparación de la lesión y extraer la catarata o hacerlo en dos etapas diferentes. Primero reparar la lesión y luego la cirugía de catarata. Entonces, para eso existen dos posturas, ¿no? La primera de ellas, las ventajas de una extracción primaria, hacerlo todo en una misma cirugía. Eso nos va a prevenir de lo que es la inflamación y el incremento de la presión intraocular secundarias a las partículas que se podrían liberar de la ruptura de la cápsula anterior. Lo segundo es que nos va a ayudar a visualizar más rápido el segmento posterior y eso nos va a permitir también quizás colocar el lente intraocular en la misma cirugía para poder combatir sobre todo la ambliopía en niños. Y lo tercero es que va a reducir los costos y la cantidad de procedimientos quirúrgicos. Ahora, también existen ciertas ventajas de extraerlo de manera en dos partes, ¿no? La primera de ellas es que se puede realizar en un caso de menor inflamación y esto va a facilitar un mejor diagnóstico, más preciso y certero. Y lo segundo es si es que la lesión del cristalino no genera un deterioro visual, la extracción de la catarata se puede diferir. Y lo tercero es que se podría realizar la extracción del cristalino en reacciones inflamatorias más controladas, ¿no? Y eso también nos permitiría en esa segunda cirugía quizás ya colocar lente intraocular. Sin embargo, al momento no existe una guía definitiva que nos diga qué es mejor. Lo que refieren es que todo se va a individualizar, depende a la experiencia y depende también al mismo paciente, ¿no? Valorar si hay presencia de diálisis anular, cómo es el estado del cristalino, si hay vitro en cámara anterior, entre otros. El segundo desafío es si en un paciente que no tiene una lesión penetrante, pero sí tiene una catarata traumática con compromiso de cápsula anterior, ¿se debería retirar ni bien vemos nosotros la catarata traumática? Y la respuesta es que todo depende si la lesión de la cápsula anterior llegó a comprometer que las partículas del cristalino se encuentren en cámara anterior. Si la respuesta es sí, entonces sí se debería hacer la cirugía de catarata. Porque eso nos llevaría, ¿no?, a una inflamación preoperatoria grave y a un glaucoma. Pero si la respuesta es no, entonces sí se puede diferir lo que es la cirugía de catarata. Y el tercer desafío y controversia es acerca de en qué momento se debería de implantar el lente intraocular, si de manera primaria o de manera secundaria. Pensando de manera primaria existen tres ventajas. La primera de ellas, lo de combatir la ambliopía en niños. Lo segundo es proporcionar los beneficios de colocar el lente intraocular en el saco. Y lo otro es la disminución de los costos. ¿Y cuáles serían las desventajas? Que no se podría calcular adecuadamente el lente intraocular si tenemos nosotros no una lesión penetrante y viendo en qué zona es que se realizó la lesión, muchas veces el IOL máster no nos va a permitir medir, hacer una adecuada biometría. Se podría tomar la biometría del otro ojo, pero eso no sería lo adecuado. Y también que tendríamos que ver cuán estable estaría, ¿no?, la cámara anterior y también la cápsula. Sin embargo, los últimos estudios refieren que tanto un enfoque de implantación del lente intraocular de manera primaria o secundaria, al final llegan a tener los mismos resultados, tanto visuales como refractivos. Ese es un algoritmo que se basa mucho en cómo sería el manejo de la catarata traumática posterior a un trauma penetrante. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es si hay una lesión a nivel de la cápsula. Si la respuesta es sí, preguntarnos si hay mucho riesgo de infección y si es que la lesión fue por un material vegetal. Si la respuesta es que no hay mucho riesgo de infección, entonces nos preguntamos dónde fue la lesión.
si en zona 1, 2 o en zona 3. Si fue en zona 1, preguntarnos si hay presencia de un cuerpo extraño. Si es que lo hay y se encuentra en la parte anterior, hay que retirar el cuerpo extraño. Pero si es que no lo hay, reparamos la herida, extraemos la catarata y nos preguntamos cómo se encuentra el soporte capsular, cómo están las zónulas y cómo está también el soporte iridiano. Si todo se encuentra dentro normal, se podría colocar el lente intraocular de manera primaria, pero si es que hay alguna debilidad zonular o daño, entonces el lente intraocular se coloca ya de manera secundaria. Ahora, si la lesión fue en zona 3, con presencia o no de cuerpo intraocular, o si es que el cuerpo intraocular se encontraba en zona 1 y zona 2 y el cuerpo intraocular se encontraba en zona posterior, igual se extrae el cuerpo intraocular, se repara la lesión, se extrae la catarata, pero se difiere la implantación del lente intraocular. Y en el caso de que sí hay bastante riesgo de infección o la lesión fue con un material vegetal, en este caso igual, se repara la herida, se extrae la catarata y también se difiere en una segunda intención la colocación del lente intraocular. Y eso sería todo. Gracias. Eh, para que queden claros los puntos, toda catarata traumática debe evaluarla por completo. Ya lo mencionó ella, hay ciertos puntos que vamos a tener en cuenta de manejo, ¿no?, de la catarata en momento simultáneo, de periodo. En este caso, bueno, ya viene también a pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, si hubiera venido en el momento de un trauma, es una herida pequeñita, probablemente autosellante, entonces ahí habría que definir si era necesario en este momento o si pasó de manera automática, puede haber esperado. En estos casos donde los traumas son muy pequeños, no hay alteración de la topografía, podría de repente realizarse un cálculo. Ese es el principal problema, tal vez, de realizar un implante de lente primario, ¿no? Porque no siempre vamos a tener una córnea estable que nos permita tener un buen cálculo biométrico. Entonces, en algunos casos, tal vez es mejor. Vamos a poner de repente un punto sutural, esperar a que retiremos los puntos, retiremos las suturas, la córnea estabilice, la topografía se estabilice ya en el tiempo y hacer una implante secundaria ya con una mejor topografía. Por otro lado, en el caso de que haya compromisos blancos, pero es que hay material cristalino o inflamación muy marcada en el segmento anterior, lo ideal es retirar la catarata y dejar posiblemente secundariamente si es que no sea posible calcularlo en ese momento. Para el planeamiento de la catarata, recuerden que deben estar preparados para todos los posibles escenarios, deben evaluar bien al paciente en el operatorio, debemos entrar en la cirugía con todos los materiales necesarios. En este caso, no fue necesario, pero de todas maneras entró con piezas para posibles complicaciones y posibles. Si tuvieron alguna pregunta, alguna duda con respecto al caso. Una pregunta es en qué casos, qué nivel de trauma tomamos la biometría del ojo contralateral. También la geometría del ojo contralateral no es lo más recomendado, porque no, si bien en la mayoría de casos podemos tener unas medidas de lentes equiparables en ambos ojos, no es lo recomendable, y más aún si tienes un trauma. Si es un trauma, digamos, un poco más severo, si tienes que suturar y realizar ya alteraciones en el cuerpo, probablemente sea diferente la biología del otro ojo. Entonces, en este caso, como digo, es más importante reparar primero, de manera primaria la herida y esperar, ¿sabes? Que le pongan los puntos, le pongan un poco de 3 meses y el seguimiento de una topografía. Hacemos una topografía a los 3 meses, a los 6 meses, incluso yo diría a los 9 o 12 meses, hasta que encontremos que la topografía está igual, ¿sí? La
que haya una estabilidad. Cuando ya vemos dos o tres topografías iguales, eso ya sabemos que está estable. Todo esto yo lo repito. Y una vez que está estable, podemos hacer un mejor cálculo de la contractura. Es lo ideal. Y la cuestión que se hizo un poco antes del mes, entonces todavía no tenemos el resultado final. La, aún se hizo la 2040, piensa que podría evaluar de musical al paciente una vez más para hacer la definitiva, para tener más o menos algo para en caso de que una reflexión previa, ver cómo quedaba. Pero sí, pues el equivalente es el que esperamos que salga. Que baja la carga. Una más pregunta, muchas gracias chicos, el día de mañana nos encontramos para